cosas a nosotros. Y yo a veces pienso si yo actuaría igual que actuó José cuando si a mí me hubiese pasado lo mismo que a él, si yo hubiese hecho lo mismo, porque a lo mejor cuando luego de tantos años, aunque pasaran muchos años, a lo mejor otra persona en lugar hubiese decidido vengarse de sus hermanos. Ahora bien, tenemos que entender que todo esto era un preparativo para que el plan de Dios se cumpliera. Eh, si Dios no hubiese tratado con José, a lo mejor la reacción de José hubiese sido otra. Por eso es que nosotros tenemos que buscar siempre que el Espíritu Santo esté de nuestra parte y que dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien guíe nuestra vida, porque otro en su lugar a lo mejor hubiese tomado venganza, pero vemos que Dios venía preparando, Dios había hecho una promesa o unas promesas había hecho a Abraham. Algunas de ellas ya se habían cumplido y otras estaban en el camino hacia el cumplimiento. Y Dios iba preparando todo este escenario para cumplir su propósito, porque aunque nosotros los humanos en el camino vamos tropeando las cosas, aunque Dios no esté dirigiendo muchas veces, nosotros, pues nuestra humanidad es así, y en el camino nosotros vamos, Dios nos dice, no hagan esto, pero nosotros, aunque Dios nos diga no lo hagan, nosotros terminamos haciéndolo. Pero el plan de Dios siempre se cumple, siempre se cumple. Entonces, mira, a lo mejor cuando estos hermanos vendieron a José, nunca en la vida pensaría que esto también era parte del plan de Dios para que esto aconteciera. Y todo esto era como una manera de Dios preservar a este pueblo, porque Dios había dado una promesa y esa promesa tenía que cumplirse y era este pueblo el que él había escogido. Así es que nosotros siempre tenemos que ver que el plan de Dios se cumple y buscar siempre que Dios esté de nuestro lado. Gloria al Señor. Entonces, bueno, el resumen de esta lección dice que algunos de los pasajes más conocidos de la Escritura tratan con las relaciones humanas. Hay pasajes sobre el amor, ahí podemos ver 1 Corintios 13, 4 al 7, el perdón, podemos ver ahí el perdón y el aliento. Esto del perdón lo podemos ver ahí en Mateo 6, 15, y también el capítulo 18, el verso 21. Y también podemos ver en 1 Tesalonicenses 5, verso 11 al 14. Entonces, en Génesis 44 y el capítulo también 45, encontramos una narración sobre las relaciones humanas. En este texto, José se enfrenta a los hermanos que le habían traicionado años antes, pero ahora desde una posición de poder. Sin embargo, en lugar de vengarse, José emprendió una compleja serie de acciones para ponerlos a prueba, hacerles comprender sus errores y en última instancia reconciliarse con ellos. A pesar de esto, sabemos que esta hermosa historia no existe en el vacío. Sus acciones demuestran una fe en Dios para preservar la descendencia de Abraham y las promesas de su pacto, pese a los graves fallos de los pueblos, de su pueblo. Amén. Este es el resumen que tenemos y el esquema de la lección, la primera parte, José prueba a sus hermanos. Ahí vamos a estar en Génesis 44, desde el verso 1 al 34. La copa de plata escondida, ve el cambio de corazón. En la segunda parte, José se revela ante sus hermanos. Génesis 45, 1 al 15. La parte A, Dios envió a José para salvar a su pueblo. B, José suplica ver a su padre. La tercera y última parte, la familia de José es salvada y restaurada. Vamos a estar en Génesis 45, del 16 al 28. La familia de Jacob se salva. José es
restituido a su padre. Ese es el esquema que tenemos y el trasfondo histórico de esta lección dice que mucho había ocurrido en el plan redentor de Dios desde Génesis 41. El hombre alcanzó a la familia de José. El hambre alcanzó a la familia de José, lo que impulsó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto en busca de alimentos. Génesis 42. Nótese que el nuevo hijo favorito de José, Benjamín, se quedó con él porque, al igual que José, había nacido de Jacob y Raquel. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Al inicio de Génesis 44 vemos que José había hecho necesario que los hijos de Israel llevaran a Benjamín a Egipto. Ese es el trasfondo histórico que tenemos. Ya vamos a ver el desarrollo durante la lección. Y no sé si hay alguien que se haya aprendido el texto. Si hay alguien que lo haya aprendido, este es el Amén, momento. amén. Hermana Silvia, ¿alguien más? Adelante, hermana Silvia. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda de Corintios 13:11. Amén. ¿Alguien más? Dios bendiga a nuestra hermana Silvia. Es un llamado a vivir en paz, en armonía los unos con los otros. Y el Dios de paz entonces estará con nosotros poniendo su paz en nuestro corazón. A Dios le gusta la unidad. Él es un ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un ejemplo de la unidad para que nosotros también, como ellos, vivamos unidos como un solo hombre. El Señor se alegra cuando su pueblo puede convivir en unidad. Así es que Dios les bendiga a todos, son todos muy bienvenidos, a todos aquellos que no les habíamos dado la bienvenida son bienvenidos. Hermano Edwin, hermana Marta, Elman Enamorado, Alicia, Samuel de la Cruz, Darling, Vanessa, son todos muy bienvenidos. Así es que Dios le bendiga más. Adelante, hermano Lorenzo, este es suyo este tiempo. Bueno, me imagino que no vamos a llegar muy lejos porque, repito, Vamos a llegar lejos, que nosotros somos un equipo. Mira, ahí está bueno, Francisca, aquí está el pastor, ahí está la pastora, aquí está usted, aquí estoy yo, aquí está, mire, toda esa línea que están ahí, estamos todos. Y esta clase la vamos a compartir entre todos. Siéntase tranquilo bueno, y confiado. bueno, haremos lo que Dios nos ayude a hacer. Dios nos bendiga, hermano, en esta tarde, una vez más, como cada viernes. Aquí estamos en el nombre del Señor. Amén. Tal vez hayamos, como le pasó a Pedro, hayamos pasado todo el día con nuestra red o nuestro anzuelo en el agua y no hayamos pecado nada. A esta hora, las 8 y algunos minutos, ya desanimado tal vez por no haber conseguido nada en las aguas del mundo de la vida, vamos a lanzar la red, pero lo vamos a hacer de Amén. una manera diferente, porque vamos a lanzar nuestra red en el nombre del Señor. Gloria Amén. a Dios. Y al igual que el apóstol Pedro, que tuvo una pesca milagrosa. Esa es mi fe, como dice una canción. Gloria a Dios. Que en esta tarde, con el favor y la benevolencia de nuestro Señor, podamos tener una pesca abundante y milagrosa para gloria de su reino y edificación de su iglesia. José se reúne con sus hermanos. Ese es el tema de la lección de la tarde o noche, ya tarde-noche de hoy. Repetimos, José
se reúne con sus hermanos. Ay, Dios. Bueno, dice la verdad central. Dios desea que nuestras familias y la familia de Dios se unifiquen bajo su palabra. Como decía ahí hace un momentito, ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Que todos, como hijos de Dios, vivamos de una forma, vivamos una vida unificada, pero que esa unidad no sea de palabra, sino de hecho. De hecho, que nuestros hechos, nuestra conducta reflejen que real y efectivamente estamos unificados como una familia. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios, como decía la hermana Ibeliz hace un momento. Sin embargo, voy a ser crítico ahora, pero no creo que estaría faltando a la verdad si digo lo que voy a decir de inmediato. Hay ocasiones que no demostramos, no reflejamos que tenemos mucha unidad como pueblo de Dios. Bueno, solo voy a decir esto porque eso no está en mi mano. Esto no está en sus manos, en la mano suya, ni ninguno de nosotros. Sin embargo, nosotros podemos hacer mucho en la búsqueda de que esto sea una realidad en nuestro medio. ¿Qué realidad? Nuestra unificación, la unidad. Pero ojo, no hablo de la unidad, necesariamente no hablo de la unidad de la iglesia de Dios, de la profecía de Virrey Amar. Está incluida, obviamente. Pero estoy hablando de una unidad monolítica, general, en bloque. Todo el pueblo de Dios. No importa cuál es el nombre que tenga, cuál es el nombre con el cual se identifica, por ejemplo, Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, Bautista, y así sucesivamente. Todo el pueblo de Dios. ¿Tenemos diferencias conceptuales? Sí. Sí. Pero nuestro Dios es un solo Dios y es el Dios de todos. Gloria al Señor. Vamos a empezar. Gloria a Dios. El Señor nos ayude, porque realmente esta tarde sí que lo necesito. Porque esta lección yo no la vi para nada. Mire que a veces yo me tomo un tiempecito y me pongo a ver las lecciones subsiguientes al momento estamos dando durante la semana, pero esta vez no lo hice. Me concentré en la lección número 5. Realmente me concentré en ella durante toda la semana. Pero bueno, eso sucede. Génesis capítulo 44, versículo 1 hasta el 5. ¿Quién tiene el honor de darle lectura a este pasaje? ¿Quién nos hace el favor de leer? Amén. Adelante. Lo leemos. En el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar.
y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres. Y cuando lo alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Porque, ¿por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. En lo que hicisteis. Gracias, hermana Francisca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen de la peripecia, de las calamidades de José desde la edad de 17 años, más o menos. A esa edad de adolescencia, según nosotros hoy día, 17 años, es un joven que todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Gloria al Señor. Ya Dios había comenzado a tratar con José. Gloria a Dios. ¿Qué tenía José de especial? Pudiera pensar alguien que José tenía algo de especial. Algo de especial por el que Dios, con tan tierna edad, empezaba a tratar de manera cercana con José. José era el hijo predilecto de su padre Jacob. Y esa predilección trajo problemas muy serios, por un lado. Por otro lado, también provocó problemas, provocó dificultades y problemas muy mal manejados por su padre Jacob. Todo esto trajo como consecuencia la inquina, el odio, la animadversión de los hermanos de José hacia José. Y como decía en una de las lecciones pasadas, como si eso fuera poco, como si todo esto fuera poco, entonces José empezó a tener unos sueños muy extraños, tal vez inexplicables para los hermanos de José y tal vez para el mismo José, pero que de una forma u otra Jacob tuvo cierta comprensión o entendimiento de dicho sueño. Gloria a Dios. Desgraciadamente, el odio, la malquerencia, la antipatía, la inquina por parte de los hermanos de José hacia José fue tan grande que en un momento que el padre Jacob mandó a José a ver en qué estaban sus hermanos en el campo, al verlo, al vislumbrarlo de lejos que se acercaba a ellos, ellos tomaron una fatal decisión, a pesar que era su hermano. Fíjense que
en la familia, en una familia donde hay más de 2 o 3 hermanos, casi siempre, hermano, casi siempre, el último de dichos hermanos, siempre se le da como un trato especial por ser el último. Gloria al Señor. Por ser el menor. Gloria a Dios. Entonces, los hermanos de José, al ver lo que se acercaban, como dije antes, tomaron una fatal decisión. Y es que la primera decisión que tomaron, o la decisión que tomaron, fue quitarle la vida al soñador, su hermano José. Gloria a Dios. Hermano, Adelante, pastor. yo quiero hacer como una pregunta, pero en el aire. Y quiero hacerlo con respeto a mi Dios, con reverencia, porque Él es Dios y nosotros somos su creación. Y Él nos adoptó como hijo y Él es soberano. Y la pregunta que yo quisiera dejar en el aire, ¿no había otra forma de preservar a los hijos de Israel? Que ese chico tuviera que pasar por esta situación que pasó. Fíjese bien, Dios es Dios y hace las cosas como Él quiere. Como Él quiere. Acordándonos, viniendo un poco muchos o miles de años más adelante, en cuanto a la crucifixión de Cristo, todos esos malhechores que cogieron a Cristo, lo sentenciaron a muerte, lo calumniaron y, oye bien, y lo crucificaron, derramaron su sangre y en gratitud a eso, esa misma sangre el Señor la utiliza para salvar a los verdugos del Señor. Dios es tan bueno, que a veces nosotros no entendemos cómo Él hace las cosas. Ahí se cumple un dicho que dice que no debemos de entender a Dios, sino obedecer. Que todavía yo me pregunto, no había otra forma. Cuando yo estudio esto, a veces me pongo a estudiarlo, como que me siento como un poco compungido acerca de ese joven. Pero bueno, Dios. Mire, pastor, esa pregunta que usted acaba de hacer y dice, y que ha dicho que la quiere dejar en el aire, yo creo que no. Debemos someterla a un pequeño análisis, porque a mí me parece muy interesante la pregunta. Y cuando yo digo que debemos analizarla, yo no estoy diciendo con esto que tengo la verdad absoluta como respuesta a esa pregunta. Y si presumiera de eso, me estoy engañando a mí mismo. Pero bueno, no tenía Dios otra forma, otra táctica para emplear en el caso de la vida de José o de Jacob y su familia. Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque para eso es Dios. Pero la palabra clave, la palabra clave para responder a esta pregunta es soberanía de Dios. Y a veces usamos, o hay quienes usan esta frase, esta palabra, y no entendemos hasta dónde llega la palabra soberanía. Él es el único soberano, no hay más. Sí, no hay más. Cuando decimos, por ejemplo, refiriéndome a nuestro país, la República Dominicana, cuando decimos que la República Dominicana es un país soberano, bueno, yo creo que la República Dominicana, como cualquier otro país, tiene libertad para algunas cosas, pero ningún país es soberano. Ninguno. ¿No? Porque ningún país puede hacer las cosas me da la ganariamente sin dar cuenta. No, Tiene que dar cuenta. perdón, pastor, es que sí hay cosas que ellos pueden hacer, Sí. pero tarde o temprano le pedirán cuenta. Le pasan factura. Sí, señor. Entonces, visto desde ahí, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ningún país es soberano. Ahora bien, hace un tiempo yo me interesé en obtener un libro del Corán, y aquí lo tengo. Y empecé a leer empecé a leer dicho libro, y cuando no llegué a leer mucho. Yo me encontré con el respeto de lo que cree en ese libro. Gracias a Dios que ninguno de ellos me están escuchando, según creo. Yo me encontré que era un puro disparate. Y ahí lo tengo. Nunca me he vuelto a abrir. ¿Ha visto, eh? Entonces, ningún Dios, a pesar de que acabo de decir ningún Dios, yo no estoy diciendo con esto, sin embargo, y yo sé que ustedes me entienden. Ningún Dios, ni nadie que se autoproclame, que se haya autoproclamado como Dios o que lo hayan proclamado como Dios. Nadie se atreve a decir que es soberano. El único que se atrevió y se atreve y ha dado muestra más que comprobada de que real y efectivamente es soberano es nuestro Dios. Dios no le debe cuenta a nadie, absolutamente a nadie, y él hace la cosa según sus propias decisiones. Él toma sus propias decisiones, las ejecuta, y si usted quiere aceptarlo, usted lo acepta. Si no lo acepta, allá usted con Dios. Pero Dios no le debe cuenta a nadie. De que Dios, muchísimas cosas en la Biblia y cosas, acontecimientos que suceden que nosotros nos damos cuenta, o a veces lo vivimos de cerca. A veces pensamos, caramba, pero es que si Dios es así, ¿por qué permitió eso? Bueno, el que me sale con eso, yo le voy a decir, yo no sé. Yo no sé. Si usted quiere saberlo, vete, el que quiera saberlo, váyase al ¿cómo se llama? Al Amazonas, que es el lugar donde más madera hay. Y corte madera, pásese 2 o 3 años cortando madera y hágase una escalera y suba hacia allá arriba. Y trate de alcanzar
el trono de Dios y averigüe con él. A mí nadie me venga con esa pregunta. Y no me refiero a la pregunta que usted hizo, precisamente, sino me refiero a aquellos que cuestionan los hechos de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, para Dios llevar a cabo sus planes, para Dios ejecutar sus planes, Dios mismo se encarga de escoger a quien Él quiere. Y a veces, según nosotros, al que menos esperamos. Como dijo alguien en cierta ocasión, a veces para Dios hacer su plan, al mismo Satanás lo usa para ejecutar su plan. Oiga, Lorenzo, Satanás, sí, Señor. Gloria al Señor. Amén, hermano. Ajá. Bueno, la verdad es que sí, que Amén. a Dios no lo podemos cuestionar, no lo cuestiona nadie. Seguramente que sí, que habrían a lo mejor muchísimas maneras más de él hacer las cosas. Pero bueno, lo cierto es que en esta tarde tenemos una lección que dice que José se reúne con sus hermanos. Vemos que todo esto ha sido un plan de Dios elaborado por él. Y entonces hoy en esta tarde es lo que estamos mirando para que podamos avanzar un poco y podamos esta lección sacarla un poco a flote esta tarde, porque la verdad es que el tiempo se nos va volando y cuando nos venimos a dar cuenta se fue y no hemos visto ni la primera parte. Bueno, vamos a aterrizar sobre eso. Estaba haciendo un pequeño resumen para llegar ahí precisamente. Bueno, pero entonces en esta ocasión, en el capítulo 41 de Génesis, 44, perdón. Yo todavía estoy en la clase, la lección número 5. En el capítulo 45, 44, cuando nos enfrascamos en la lectura del capítulo 44, encontramos a José en una vida muy diferente, pero diametralmente diferente y opuesto a todas las vicisitudes. A José lo vendieron sus hermanos, trataron de matarlo, pues tomaron la decisión de no ensuciar sus manos, no manchar sus manos con la sangre de su propio hermano, pues lo echaron en una cisterna, lo vendieron a unos comerciantes, lo llevaron a un país lejano, Egipto, fue vendido a un oficial de la milicia, del ejército de dicho país, Potifar, según dice la Biblia, y fue asignado como esclavo, como siervo en la casa de Potifar. En la casa de Potifar, ya José era un jovencito, tal vez de unos 20, 21, 22 años, más o menos. José tuvo la desgracia. Parece que la esposa de dicho militar no tenía una moral muy definida y puso sus ojos en José. Gloria a Dios. Puso sus ojos de mujer sobre José. Óigase. Y un día la mujer, tal vez no, o tal vez no había más personas en la casa, quiso echarle mano, agarrarlo, tal vez forzarlo a que el muchacho con toda esa juventud se acostara con ella. Y José, por respeto,
primero a Dios, a su Dios, y primero y después a su amo, no, yo no puedo hacer eso. José dijo, bueno, en otras palabras, José dijo, no voy a faltarle el respeto a mi Dios y a mi amo. Yo no podría hacer esto. Y con tal de no cometer ese hecho pecaminoso, según él prefirió salir huyendo. Pero la mujer, que ya lo tenía agarrado de sus ropas, se quedó con parte de la ropa de José. La mujer astutamente empezó a dar grito, y cuando los demás siervos que estaban quizá en los alrededores de la casa oyeron los gritos de ellas, se acercaron y ella acusó a José de querer violarla. Esto fue grave, es grave hasta la fecha de hoy. Cualquiera que caiga en un hecho así, en una situación así. Querer violar a una mujer, cualesquiera que sea, pero sobre todo a la esposa de un militar de alto rango o de una persona, digamos, importante según la sociedad. Es un hecho imperdonable, como fue imperdonable aquella acusación en contra de José. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Gloria al Señor. ¿No podía hacer Dios algo para evitar que esto sucediera así? Si Dios hubiera hecho algo para evitarlo, usted y yo no estuviéramos hoy hablando de esta historia. Historia conmovedora, o tiene parte conmovedora. Esta, por ejemplo, del acontecimiento de la mujer de Potifar con José. Bueno, pero como consecuencia, porque la mujer, siendo quien era, la mujer era una mujer creíble. A la mujer se le iba a creer como se le creyó, y todo el mundo le creyó. Y su marido inmediatamente creyó, porque esperó que él llegara y adoptó una postura de tal forma que el hombre, el marido, inmediatamente le creyó, y agarraron al pobre José y lo hundieron en la cárcel. Sin José haber hecho nada que le mereciera caer en la cárcel. José, el siervo de Dios, el hombre, el muchacho, el joven escogido de Dios, el hombre que la Biblia afirma que Dios estaba con él, cae en la cárcel. ¿Y de qué forma? Y la Biblia dice que cayó en la cárcel y lo reunieron con los presos, que eran unos presos especiales. Me parece, pienso, que en la cárcel donde pusieron a José, era una cárcel, no estaban los presos comunes ahí, sino los presos del rey. Y como el hecho había sucedido con una persona de la milicia del ejército de Faraón, pues a José lo metieron en la cárcel, gloria a Dios. Pero José tuvo dos compañeros, tal vez compañeros de mazmorra, de cuarto, qué sé yo. Uno era un panadero y el otro era un copero. El mismo oficio de Nehemías. Y una noche, gloria a Dios, los dos compañeros de José tuvieron sueño. Y tal vez por la mañana, cuando se levantaron, empezaron a conversar.
se acordaron de su sueño, empezaron a contárselo a José. Dios le había concedido lo que nosotros llamaríamos hoy un ministerio, pero a José, para mí que fue una gracia, el poder interpretar sueños, lo que la Biblia llama don de interpretación de sueños, no de lengua, de sueños. Bien. Entonces, según los sueños, José determinó, según la interpretación del sueño del panadero, que éste sería ejecutado y que al copero lo restituir, ay Dios mío, díganlo por mí, lo restituir en su trabajo, en su oficio. Efectivamente así pasó, pero antes de salir, llegó el momento en que le iban a dar libertad al copero, y antes de salir, José le suplicó un favor, le hizo una recomendación, y es que se acordara de él cuando él estuviera en su trabajo ya restituido como copero del rey, y que intercediera ante el rey por él, cosas que el copero no se acordó. Después de verse fuera de la cárcel, haciendo una vida normal, en todos los sentidos, no se acordó para nada. Pero yo no creo que no se acordó por ingrato o por malagradecido, sino yo quiero ver el plan de Dios, la mano de Dios, obrando para llevar a cabo sus planes. Hasta que un día, en el capítulo 44, en el capítulo 37, o 41, mejor dicho, encontramos al faraón teniendo un sueño. Gloria a Dios. No, me he equivocado. Sí, en el capítulo 41. El faraón, el rey de Egipto, se sintió abrumado porque no entendía el sueño, hasta que por fin ya mandaron a buscar a José. José interpretó el sueño y esto le costó que saliera de la cárcel. Explicó el sueño y explicó qué venía, qué le deparaba el futuro a Egipto como nación. Todo esto fue sucediendo paso a paso, milímetro a milímetro. Y José lo encontramos aquí en el capítulo 44, que su vida es muy diferente. Sin embargo, algunos de nosotros, yo he visto gente que pasaron un periodo de su vida, no voy a decir en la miseria, pero teniendo muchas estrecheces, teniendo muchas privaciones, y llegó el momento en que su vida dio un salto gigantesco a la prosperidad. Y tan pronto llegan a la prosperidad, se olvidan de Dios. Este no fue el caso de José. José, ya la miseria parece que no le está acechando. La calamidad no está agazapada detrás de cualquier oscuridad para echar mano sobre José. José está viviendo bien. José es el segundo hombre en el gobierno de Egipto, egipcio. Una serie de acontecimientos que no tendríamos tiempo para contarlo todo.
en el capítulo 44 donde leyó Francisca. Bueno, de hecho, el tema, el título de la lección es José se reúne con sus hermanos, porque había acontecido una gran hambruna en toda la tierra conocida de entonces, habitada, mejor dicho, de entonces. E Israel no fue la excepción, por lo que Jacob y su familia se vieron obligados, o Jacob se vio obligado a mandar a sus hijos a Egipto en busca de alimento para saciar su hambre por aquella gran hambruna que estaba afectando de manera muy negativa a toda la tierra. Ay, la casualidad de la vida, los accidentes de la vida. Y resulta que los muchachos llegaron, y a donde llegaron a Egipto fue precisamente al negocio o a las cosas que estaba manejando José. Y José inmediatamente los reconoció a todos ellos. Piense, hermano, pensemos, mejor dicho. Pongámonos en lugar de José, cada uno de los que estamos ahí reunidos. Vamos a ponernos en el lugar de José. Yo voy a pensar, yo, Lorenzo, soy José. Piense que usted es José. Esos hermanos que intentaron matarlo, lo vendieron como esclavo. Lo odiaron, lo malquisieron. Se portaron mal. ¿Cuál hubiera sido la actitud de nosotros con esos hermanos? A pesar de ser hermanos. ¿No sería un buen momento de tomar venganza? ¿No sería una buena ocasión para buscar represalia en contra de aquellos que nos hicieron mal? ¿Que quisieron el mal para nosotros? Hermano, no voy a decir que iba a ser y que iba a hacer lo mismo que hizo José, porque no me considero tan misericordioso, pero dentro de nosotros habemos personas que somos muy vengativos. Eso es un pecado ante Dios. Somos muy vengativos. No era el caso de José. No fue el caso de José. Sí. A pesar de que él era el número 11 de los 12, él tenía el pleno conocimiento de que Dios estaba en el asunto. Y él estaba en el asunto y él sabía todo el trato que Dios tenía con él, aún en la dificultad que él pasó para llegar donde llegó. Cuando uno lee la Biblia y lee todo ese peregrinar de ese joven, siempre te encuentras con que dice, y Jehová estaba con él. Y si lo dice, no lo dice por decirlo. Yo creo, pastor y demás hermanos, que José tuvo tiempo más que suficiente para pensar en todas esas cosas que le vinieron ocurriendo desde muy temprana edad. José meditó en todo ello y llegó a una conclusión. No solo que lo pensó y se acabó la cosa. No. Pensó y llegó a una conclusión. Eso significa entonces que José no permitió
que su corazón se llenara de rencor, de odio, de resentimiento, ni de resquemor en contra de sus hermanos. Aún tuviera, humanamente hablando, óigame bien, humanamente hablando, tuviera ciertos motivos para hacerlo, humanamente hablando, porque nosotros los humanos somos más dados a esas cosas negativas que las cosas positivas. ¿Cuáles cosas en este caso positivas? O guardar rencor. Algunos dicen que me la hace, me la paga. Es un término que yo llegué a usar. El que me la hace, me la paga. No, 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 no. José dijo sí me lo hicieron, pero Dios esté con ellos. A lo mejor en algún momento lo dijo. En este caso, aún en este capítulo 44, José, sus hermanos están reunidos porque ellos fueron a Egipto encomendados por su padre para ir a buscar víveres, alimentos, para combatir la hambruna que afectaba a la tierra entonces. El versículo 1 dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales o bolsa o saco, como usted lo quiera llamar, de estos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Es decir, como ellos no fueron a pedir, no fueron a mendigar, no fueron a aventurar, fueron a comprar y llegaron con dinero. Vuelvo y le repito, no, les recuerdo que yo no estudié la clase y seguro hay cosas que a lo mejor yo pueda decir que no sean muy correctas. ¿Sí, Samuel? La hermana Francisca levantó la mano. Adelante, Voy a adelante. Si alguien levanta la mano, yo no lo veo. Si me lo hacen saber, se lo agradezco. Adelante, hermana Francisca. Es que como le había leído los versículos y me llegaron a la mente tantos detallitos que hay en estos versículos. Quería hace rato que estaba levantando la mano porque quería ver si podía ayudar a introducirnos más bien a esto, en estos versículos, porque es donde la historia se hace más emocionante, hermano. Es donde cuando estamos viendo la película hasta lloramos, porque aquí hubo un encuentro tremendo. La semana pasada pues leímos cuando se presentó con Faraón, pero ahora se aparecen sus hermanos a comprar los alimentos y entonces eso que él mandó a que le pusieran el dinero y además le pusieran su copa de él en los sacos, justamente en el saco de Benjamín. Recordemos que Benjamín era su hermanito de padre y madre. Sí. Entonces, esto no era una casualidad. Él en ese momento estaba probando sus hermanos, a ver si todavía eran perversos, a ver si todavía eran malvados, a ver qué decisión iban a tomar en ese momento. Porque si él quiso saber si sus hermanos aún tenían el corazón que tenían cuando lo vendieron a él. Si sus hermanos hubiesen sido egocéntricos y estuvieran en la misma posición que estaban cuando lo vendieron a él, ellos hubiesen tenido una reacción de, bueno, pues si mi hermano se robó la copa, que lo dejen a él y nosotros nos vamos. Entonces, eso era lo que él quería probar, a ver en qué condición estaban sus hermanos hasta el momento. Entonces, por eso dice que
el siervo de José, cuando fue, habló con ellos, en el versículo 4, le dice, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Eso se lo envió a decir José. Entonces, ahí los chicos, digo los chicos, pero a sus hermanos ya que eran bastante mayores, ellos fueron devueltos ante la presencia de José. Y aquí cuando se ven cara a cara con José, porque estos versículos no están dentro aquí en la lección, y por eso lo quiero leer en el capítulo 44, versículo 14, dice que vino Judá con su hermano a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Si tuviéramos tiempo, esa era una de las cosas que hubiésemos examinado, pero el tiempo no tenemos. Pero entonces dice, sabe adivinar. Y nosotros sabemos en qué posición está la adivinación. Pero lo dejamos ahí. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Sí, Aquí está el hombre sí. reconociendo que se había cometido un error. Entonces dice, Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Se estaba haciendo responsable, cosa rara, hermano. Entonces dice, he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Sí. Aquí hay donde estaba el gancho, como dice Jeffrey Pai. Le dice, ustedes váyanse en paz, que yo me quedo con el muchachito, con el que se robó la copa. Entonces vemos aquí que ellos dicen, entonces Judas se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permita que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. O sea, entendemos que eres un hombre de tanto poder que si te enfada contra nosotros, ya. Entonces dice, mi Señor preguntó a su siervo, entonces le comenzó a relatar de cuando ellos fueron la vez anterior. Mi Señor preguntó a su siervo, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Fue cuando José lo conoció, cuando ellos fueron en el primer viaje. Pastora, Entonces dice, yo quiero decir algo antes que usted siga, porque quiero tocar algo si me lo permite. Porque usted estaba pues metido en diga, un área muy porque no peligrosa. soy yo que estoy en esta clase, sino que mi parte que estoy explicando un No, poquito vale, pues sí, pues digan. no, a donde quería llegarle, que siempre que hablamos de esta historia de José, decimos que José le preguntó por su padre, que es un error. José nunca le preguntó por su papá. No. Si vemos el versículo 9, José le dijo que eran espías y ellos fueron los que dijeron, oigan bien, fueron los que dijeron que eran hijos de un solo padre, que eran 12, y uno murió y que estaba el más chiquito. A pesar de todo eso, José lo dejó, mira, no fue una venganza, pero fue una venganza pequeña. Yo creo que él se vengó un poquito, porque lo dejó 3 días preso. 3 días preso. Y Eso fue en el luego cuando primer lo viaje. que lo engaña, eso en el primer viaje, que lo engaña a sus hermanos en venganza, deja uno preso y se van ellos, pero hay algo terrible aquí, porque eso no fue que ellos fueron del padre y se devolvieron de una vez, eso no fue así. Cuando ellos No, fueron del padre, el padre se sintió tan mal, y creo que en el versículo 34 del capítulo 43, el padre dice, 37, entonces Rubén habló, 35, donde el padre
habla con ellos diciéndole que dejaron al hermano, que se mataron a José, dejaron a su otro hermano muerto, al otro hermano, el padre desconfiaba de sus hijos. Ya para él ya habían matado a José y habían matado al otro. Y querían llevarse a Benjamín para darle muerte. Ahí había una desconfianza terrible. Entonces el padre no lo quería dejar ir. Y si vemos en el 43, en los primeros versículos, cuando Judá le dice, donde mami va a leer, Judá le habló mentira cuando dijo que el rey le preguntó por su padre. Fue una gran mentira que dijo, pero había pasado un problema. No fue que duraron 2 días en la casa, sino que las provisiones que llevaron ya se habían acabado. Ellos iban a morir de hambre. Y el padre se dio, no solo por Benjamín, sino porque ya estaba en una condición tan crítica que ya ellos no aguantaban. Entonces él se dio por esa situación. Aquí hubo mucha mentira de los mismos hijos. El padre tenía ya mucha desconfianza, creían que habían Además matado, habían dejado un hermano y hasta que él volviera. Sí, era hasta que volviera. Sí. Y claro, José usó esa estrategia de dejar uno de los hermanos porque si no, hasta se mueren de hambre y no vuelven. Esa es la palabra, creo, correcta, estrategia. Sí, porque ellos, el padre lo envió de nuevo en el 43, pero ellos insistieron que si no iban con José, iba a haber problemas. Entonces el padre dijo, ¿por qué ustedes le dijeron que yo tenía a Benjamín? El padre estaba indignado. Entonces, cuando tú sigues leyendo, bueno, a partir del 43, del versículo 2, el versículo 3, versículo 5, empieza esta disyuntiva. Y ahí es cuando dice que, oye, con muchos, yo me imagino que estaban asustados por el padre. Ahí es cuando ellos dicen que él le preguntó por su padre. Es una idea errónea que hemos tenido siempre, que hemos creído que él desde que lo vio le preguntó por su papá y no fue así. La pregunta que José le hizo, le preguntó si ellos tenían padre y si tenían hermano. O sea, no estaba refiriéndose, la pregunta no se refería como al papá de José, sino si ellos tenían padre y hermanos, no refiriendo a su hermanos. Y entonces dice que nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre. Y su padre pero ahí era donde quería llegar, mami. Él está mintiéndole al padre para que le deje llevar al niño. Porque si leemos en el 42, en el versículo 8, cuando ellos se encuentran y leemos toda una amplia conversación que tuvieron, él en ningún momento le pregunta hasta que se van, nunca le preguntó. Simplemente que ellos de inmediatamente, en el versículo 9, le empezaron a declarar que tenían un padre, que eran 2 hermanos, que eran honrados, buscando cómo defenderse. Pasa todo, José le pone el gancho, todo, nunca le pregunta, le dice siempre, lo acusa de espía, pero en el 43, cuando ellos ven que el padre no está dispuesto a dejar al muchacho, entonces la Biblia no dice que mienten, pero en ningún otro lado está registrado que le dijeron nada. Entonces ahí es cuando ellos, digo yo, ya me voy a ir por ahí porque no aparece ningún registro de nada de esa pregunta, y ahí es cuando ellos le dicen al padre una historia muy diferente a la que hemos leído en el 42. Porque José nunca le preguntó. Eso era dando como una excusa. Excusándose ante el padre para que suelte a Benjamín y lo deje ir. Samuel. Lo importante es que yo... Hermano. Observa bien. Yo estoy rompiendo tabúes. José era un tipo de Cristo. Pero José no dejó de ser un humano. No quiero decir que él le guardaba rencor, pero sí él quería saber si sus hermanos habían cambiado. Habían cambiado porque sus hermanos eran crueles. Eran crueles. Cuando salían, empezaban a dejar de estar
toros ajenos. B, lo que le hicieron a José, eso fue algo cruel, pero él quería asegurarse de que sus hermanos habían cambiado. Todo ese peregrinaje que tuve que él hace con ellos era para probarlo. A ver, aún ellos tenían, entre de ellos siempre se echaban las culpas. Cuando uno lee la historia entera, ellos mismos se echaban las culpas uno y otro. Lo último, cuando tiraron a José en la cisterna, el que intercedió por él de que mejor lo vendieran y no lo mataran fue Judá. No, El mismo Rubén. pidiendo con Jacob de que le dejen a Benjamín para él recuperar el otro que está allá, creo que era Isaacar, que estaba preso, o le vio Isaacar, uno de los dos que estaba preso en Egipto. Él es que estaba intercediendo. A pesar de esto, eso le sentó tan mal a Judá con la venta de José, que Judá se fue de dentro de sus hermanos por un largo tiempo. Ve, pero él quería probar a ver si sus hermanos, aún ya que eran abuelos, porque no eran niñitos, eran abuelos ya. Sí, pero el punto que yo estoy aclarando es que José nunca le pregunta por su padre y que ellos inventaron una historia. Y por eso que en el versículo En el 7 del 7, Samuel, 43, en el versículo 7, Samuel, del capítulo 43, ahí está lo que ellos inventaron para decir al padre. es ahí donde quiero llegar. Así que a veces ese invento lo tomamos como que fue una realidad, de que José preguntó directamente por su padre y su hermano, sino que ellos fueron que emplearon su estrategia, empezaron a hablar como loro. Pero ya en el 43, como el padre está negado porque dijo, ya me matan a José y a Simeón, porque Simeón fue el que se quedó. El padre está molesto y no quiere soltar a Benjamín. Entonces él se inventa una historia muy creíble. Incluso en el versículo 7 del 43, él lo deja como una pregunta. Cuando dice, ¿acaso podíamos nosotros saber que él diría, trae a vuestro hermano? Es como buscando una estrategia para que el padre lo dé. Y Judá dijo a su padre Israel, envía muchachos conmigo y no levantaremos e iremos para que vivan y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Es decir, estaban convencidos de que tenían que llevar ese niño ante José obligatoriamente. El padre estaba negado. Se inventaron una historia que a veces nosotros la tomamos como que fue un hecho real. Esa fue una historia inventada porque nunca en el 42 da una aclaración, nunca preguntó si el padre Pero hay o la cosas que madre no o los están. tíos existían. Hay cosas que no están ahí escritas, Samuel, pero puede ser que, porque él no le iba a Recuerden que ellos decir eran a José mentirosos de ahí por en sí. su cara. Sí, pero él no le Realmente iba a decir a hay José en una su cara, patología. tú no preguntaste esto, siendo mentira, Samuel, si ellos se lo dijeron, No es parece que José, mami, que lo está diciendo. Ahí él se lo está diciendo al padre para que Al suelta a padre. Benjamín. Es al no. padre. Sí, Aquí léelo. ahora, aquí, óyeme bien, hijo. Aquí ya ellos fueron y compraron la segunda vez. Entonces llevaron a Benjamín. Y José le había puesto la copa en la bolsa de Benjamín. Entonces ahora él ha vuelto a la presencia de José. Están en la conversación con José. Y José le está explicando, el chico le está explicando esto a José. Ay, Señor mío, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Entonces él dice que cuando ellos le dijeron a su papá, cuando su papá lo mandó a comprar de nuevo, ellos le dijeron, Señor, pero no podemos ir porque ya, si no llevamos a Benjamín, no podemos ir. Entonces su papá le permitió llevar a Benjamín, pero en el versículo 26 dice, y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón
si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Esto él le está explicando a José que esa conversación él la tuvo con su padre. Esto es verdad. Entonces dice, entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, Pero y ¿dónde pienso está de leyendo, cierto que mamá? estoy leyendo en el 4:28. capítulo 44, Ok. versículo 27. Entonces dice, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haré descender mi cana con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelvas yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va, tu siervo, mi padre, ahí le está diciendo a José, cuando vuelva yo donde mi padre, tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como tu vida está ligada, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando yo vea al joven, que cuando no vea al joven, o sea, cuando su papá no vea al joven, morirá. Y tu siervo harán descender la cana de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable. Él le había dicho a su papá, ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede, escuche bien lo que él le dice. Este está hablando con José, que quede ahora tu siervo en tu lugar, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, dice, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. En este momento él estaba pensando en el dolor de su padre. Aquí Cuando se va a José no profundizar en pensó, esto. ¿eh? Aquí se va a profundizar en esta clase. Bueno, yo ahí lo dejo. El hermano Lamentablemente maestro son 1:30 no ya. me Yo controla. quiero, yo quiero, yo quiero opinar algo, porque ya Amén. el hermano Samuel puso esto interesante. La hermana Marta Yo también tenía tiene, hermano entendido, Lorenzo, también la hermana Marta, tiene la mano levantada. yo tenía entendido que esa estrategia la tuvo José con la intención de que pueda venir para él poder ver a su padre. Era lo que yo tenía entendido. O sea, la estrategia de él retener al hermano menor con la intención de que ellos puedan regresar con su padre, era lo que yo pensaba, la verdad. No, la verdad es que el fin de José era ver el corazón de sus hermanos y Probar el todavía corazón era de sus hermanos. Era ver el igual de cambio que ellos habían tenido en su corazón, lo que viene diciendo. Hermano Lorenzo, la hermana Marta también tiene la mano levantada. Adelante, hermana Marta. Amén. Hermanos, yo quisiera opinar un poquito para aplicarlo para sí a nosotros. Es una opinión, ¿no? Es que Dios no es que tiene que utilizar una estrategia para probar a su pueblo, como ahora también nos estaría probando a nosotros. No sabemos cómo, pero yo creo que esto lo que trae, porque esto ya estaba, Jehová Dios habló con Abraham en el capítulo 14 o 15, la cual él le prometió a Abraham, ¿no? Que él le sacó del Ur de los Caldeos y que él
que Abraham iba a tener la heredad, la cual el Dios le prometió. Y le voy a leer más rápido para avanzar, porque como es tan rápido todo, se va la hora. Dice, y le dijo Jehová, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y entonces Abraham le contesta y le dice, y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredaré? Heredaré. Y le dijo, Jehová Dios le dijo, y tráeme una becerra y tres, habla de los animales ahí cuando él sacrifica, me adelanto en el 12, la cual dice que él hizo todo el sacrificio, lo que Dios hizo, si lo pueden leer después detenidamente, y yo creo que es esto, y le dijo, y descendían las aves de la rapina sobre los cuerpos muertos, y Abraham lo ayuntaba. Más dice, la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava y allí, y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú, dice, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Está hablando allí Dios de que el pueblo ya iba a ser esto, más dicho, iba a pasar esta calamidad en el pueblo de Egipto, que sabemos que estaba en Egipto, lo cual el pueblo de Israel está ahí. Entonces, ¿qué pasa con José? Esto es para que, como dijo el hermano Samuel en delantes, es que no había otra estrategia para que Dios no pueda entenderlo. Yo creo que Dios nos pone a prueba y Dios usó la manera a los hermanos de José para que sea lo más malos, y todo lo que pasó no lo puedo explicar más de todo lo que José pasó, pero ¿para qué fue? Porque cuando muere su padre, ahí lo vemos claramente, la cual dice que ellos se entristecieron, y ahí es cuando los hermanos se inclinan ante José, ¿no? Pensando que ahora que ya muere su padre, pues ahora, como decir, van a ser desterrados. Pero José le dice, y le respondió, y vinieron, dice también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí como siervos. Ellos se humillaron diciendo que los tome como sus siervos. Pero mire que José le dice ahí, y le respondió José, no te temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien para hacer lo que vamos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, amado hermano, yo veo que es que Dios, me ha dicho, tiene que usar de diferente manera una estrategia, como al más malo, para que nosotros, digamos, esa persona es mala, está haciendo daño, pero es que Dios quiere probar nuestra fe, y es lo que fue probado la fe de José. Y vemos que el Espíritu de Dios estaba con José. El Espíritu de Dios estaba en todo momento. ¿Por qué no pecó José con esta mujer? Porque el Espíritu de Dios estaba allí, el temor de Dios estaba en José. ¿Ve? Entonces, para aplicar a nuestras vidas, hoy en día nosotros, al menos yo, pienso que debemos buscar más de Dios y buscar el Espíritu de Dios, la cual Él es el que nos va a ayudar a salir de
todo lo que el enemigo esté formando la estrategia para nosotros caer. Y esto es lo que pasó con José, la cual no pudo ser vencido porque el Espíritu de Dios estaba con José. Nada más le digo, hermanitos, y disculpen. Amén, hermana Malta. Pero, hermanos, bueno, ya prácticamente estamos terminando. Pero yo quiero leer el versículo 16 del capítulo 44, porque hay algo que me llama la atención poderosamente con respecto a este versículo. Dice así: entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¿Por qué leo este versículo? Por lo siguiente, hermano. Nosotros somos seres humanos con una mente finita. Si bien es cierto que como seres humanos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos, lamentablemente. Y eso usted, perdón, usted ni yo lo puede evitar. Tenemos que lidiar con eso, tenemos que vivir con eso, con nuestras virtudes y nuestros defectos, porque no somos perfectos, no estamos ni cerquita de ser perfectos. Sin embargo, nosotros tenemos que vivir, y estamos hablando en el orden cristiano, tenemos que vivir, tenemos que luchar con nosotros mismos. Óigase bien, con nosotros mismos, no con Satanás, no con el mundo, que son nuestros tres primeros enemigos. Luchar con nosotros mismos para no tener mala conciencia. Pablo dijo en cierta ocasión, porque yo no tengo mala conciencia. ¿Qué significa mala conciencia? Aquí en este versículo 16, la conciencia de estos muchachos, Judá estaba hablando en nombre de él y sus demás hermanos que tuvieron presente cuando intentaron quitarle la vida a José y finalmente lo vendieron. Esa conciencia acusadora los estuvo persiguiendo hasta ese momento, que estaban siendo acusados de obrar mal ante el bien que le estaba haciendo el Señor, el segundo señor de Egipto. ¿Cuál fue el mal? Supuestamente se habían robado la copa del segundo señor de Egipto, que era José. Oiga la palabra de Judá. ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿A qué maldad se refería? A toda la maldad que habían hecho su hermano. A todo el mal proceder que ellos habían cometido en contra de sus hermanos. O sea, tenían conciencia acusadora, que es el peor fiscal que pueda tener un ser humano. Mire, el mundo entero lo puede acusar, me puede acusar, pero si yo tengo buena conciencia, yo estaré en paz a pesar de la acusación de los demás. Pero cuando es mi propia conciencia la que me acusa, es una cosa invivible e insoportable. ¿Qué quiero decir con todo esto? Una vez más, lo repito, luchemos, hermanos, con nosotros mismos para no tener mala conciencia y que esa mala conciencia nos acuse, nos señale día y noche. Tengamos paz para con nosotros y para con el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y dejemos a nuestra superintendente con nosotros. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano Lorenzo. Gracias a todos. Y la verdad es que necesitamos más tiempo, hermano. Necesitamos mucho más tiempo. Esta clase debe durar 2 horas y media. Necesitamos mucho más tiempo, pero también necesitamos